Si tenés una inmobiliaria que ya invierte en marketing y anuncios, probablemente recibas muchísimas consultas diarias y ya te hayas dado cuenta de que un factor clave para poder diferenciarte de toda tu competencia no está únicamente en tener los mejores precios o, por ejemplo, en hacer mejores creativos en tus anuncios, sino que está en poder responder primero para agendar al lead lo antes posible. El problema es que cuando lanzás campañas, al venir tanto volumen de leads, se te terminan acumulando consultas sin responder, sobre todo los fines de semana y fuera de horario. Y probablemente a día de hoy tengas un equipo de agentes vendedores intentándose encargar de esta área respondiendo el WhatsApp, pero es que entre tantas tareas como ver las propiedades y terminar cerrando las ventas, no terminan dando abasto y responden cada 4 horas, perdiendo muchísimas ventas y generando una atención que es ineficiente. Por eso en este video te voy a explicar cómo puedes aplicar inteligencia artificial desde cero en tu proceso comercial para automatizarlo por completo y que puedas escalar tus ventas sin contratar más personal. Te voy a explicar cómo es que funciona un agente de IA, qué tanto podés delegarle, cuál es su alcance, qué tan humano es y básicamente todas las consultas más comunes que suelen tener los dueños de negocio al implementar inteligencia artificial por primera vez. Pero antes, si no me conoces de absolutamente nada y es el primer video que estás viendo mío, me presento, mi nombre es Camila, soy dueña de una agencia de inteligencia artificial llamada GapFixer que en los últimos meses escaló las ventas de más de 15 negocios de diferentes industrias que venden agendando citas y justamente los ayudamos a aumentar sus agendas, a que sean leads más calificados y a reducir su tasa de no asistencia, todo con el objetivo de que puedan vender más con exactamente los mismos recursos utilizando un agente de IA en su WhatsApp. Así que si sos dueño de una inmobiliaria y querés escalar tus ventas sin sumar más equipo ni invertir más en anuncios, es decir, con los mismos recursos, en la descripción de este video te dejé un link para que al finalizar puedas agendar una auditoría totalmente gratis conmigo con el objetivo de conocernos, entender cuál es tu situación actual, detectar dónde se están escapando las ventas y poder explicarte cómo lo puedes resolver aplicando inteligencia artificial dentro de tu proceso comercial para que lo automatices por completo. Bueno chicos, ya estamos acá en el iPad y antes de arrancar a explicarles básicamente cómo pueden analizar su proceso comercial para identificar en qué áreas les valdría más la pena aplicaría porque les daría un mayor retorno de la inversión, quiero hablar de un principio fundamental que muchas veces como que pasa desapercibido y literalmente lo más básico y lo más importante. O sea, si ustedes me preguntan, Cami, ¿cuál es el factor que mínimo, indispensable, básico que a vos te hace decir este negocio necesita implementar inteligencia artificial dentro de su área de atención al público de ventas para escalar? Bueno, ¿cuál es ese factor? Sería las consultas diarias, ¿ok? Es algo ultra mega básico, chicos. O sea, un negocio que no recibe muchas consultas diarias no tiene un problema de gestión y no necesita aplicar inteligencia artificial. ¿Quieres muchas consultas diarias? Y por lo menos más de 60. O sea, les voy a dar un parámetro que son mis clientes, que bueno, es básicamente de quienes baso todo mi contenido, literal. Hablo siempre por ellos. Los que menos consultas reciben unas 100 consultas diarias, ¿ok? Y los que más consultas reciben pueden recibir 400 consultas, 500 consultas, ya sería bastante. Estamos hablando de una buena cantidad de mensajes al mes, por ejemplo, unos 5.000, 6.000 consultas, entre 3.000 y 6.000 consultas mensuales. Entonces, ¿por qué aclaré esto? Porque hay negocios que reciben quizás, no sé, 10, 20 consultas que las pueden responder ellos mismos, 10, 20 consultas diarias o incluso a veces menos, como que no son tan consistentes y creen que necesitan aplicar IA dentro de su proceso comercial, ¿ok? Y eso no tendría ningún tipo de sentido. Cuando yo hablo de optimizar el proceso comercial con IA para vender más, para agendar más citas, reducir la tasa de no-show, tener leads mejor calificados y demás, hablo de justamente optimizar una rueda que ya funciona. Vamos a decir que es una rueda que está girando. Es como ponerle, no sé, aceite. No sé cómo se dice. Pero se entiende como para que gire más rápido. ¿Se entiende? Eso es una cosa. Y otra cosa es hacer girar una rueda desde cero. Si a vos te están, tipo, teniendo pocas consultas diarias, si vos pones una IA, obviamente, por el hecho de no tener un horario límite, poder responder al instante, hacer follow-ups, obviamente te va a ayudar a convertir más consultas en citas, pero tampoco hace milagros, ese es mi punto. Entonces, ¿dónde vos lo vas a notar? Lo vas a notar cuando decís, ok, tengo un equipo de 5, 10 personas o incluso más, mucho más. O sea, tengo clientes que tienen como 20, o sea, tienen mucho equipo comercial, 50, o sea, realmente mucha gente. Pero si tenés, por ejemplo, 5 o 10 personas, lo vas a notar cuando decís, tengo estas 5 o 10 personas que están todo el día contestando WhatsApps, no dan abasto, no quiero contratar más gente, porque eso significa tener más costos fijos y tener más gasto operativo y significa tener menos margen como negocio y que encima el problema no se solucione, porque a día de hoy tengo 5 personas, 10 personas, y igualmente no dan abasto, entonces no puedo invertir más en anuncios para tener más leads y generar más ventas. ¿Por qué? Porque tengo un cuello de botella en mi atención al cliente. Entonces pongo una IA que me sale entre el servidor y los mensajes al mes $100, ¿ok? Y por $100 literalmente puedo gestionar 10.000 consultas, ¿se entiende?
Y ahí vos decís, ok, esto es increíblemente barato, responde al instante, 24/7, hace seguimiento sin fallar, sin olvidarse, hace que mi equipo se pueda concentrar en cerrar las visitas en lugar de estar como todo el día respondiendo los WhatsApp. Y ahí vas a notar como la gran diferencia, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos que realmente tenés un problema y que necesitas hacer algo para resolver tu gestión, porque estás haciendo a día de hoy un cuello de botella, vamos a hablar de qué te conviene, ¿no? Tipo, ¿qué te conviene? ¿Qué me conviene? ¿Por qué? Porque soy consciente, de nuevo hablando con clientes y potenciales clientes, de que hay como tres opciones que normalmente los dueños de negocio dicen, ok, tengo este problema, voy a elegir alguna de estas tres opciones y te quiero como clarificar el camino. ¿Cuáles son esas tres opciones? Bueno, la primera es, bueno, voy a contratar gente, contratar más gente, ¿está bien? ¿Por qué algunos deciden contratar más gente? Bueno, porque contratar a una persona que simplemente responda mensajes tampoco es tan caro, ¿ok? Más sobre todo acá en LATAM, que los sueldos son bastante malos. Entonces, capaz le pagan $300 a la persona o algo por el estilo, sí, más o menos. Entonces dicen, ok, es barato, está todo el día respondiendo los mensajes, tampoco sería mucho más gasto contratar a la persona. Obviamente hay equipos que no, hay vendedores que no, que son muchísimo más caros, pero bueno, vamos a contratar a gente porque es barato y además porque van a dar respuestas personalizadas y humanas, ¿ok? Después, la segunda es contratar a un chatbot, está bien, de alguna SaaS. Cuando yo me refiero a SaaS, me refiero a alguna plataforma donde vos pagas una suscripción, por ejemplo, $100, algo también así como barato, y puedes vos mismo crearte tu propia IA o tu propio chatbot. Normalmente no suelen ser IA, suelen ser chatbots. ¿Qué es un chatbot? Es básicamente algo que vos le configurás opciones, ¿no? Es como que yo te pregunte, hola, ¿qué querés? ¿Tasar una propiedad? ¿Comprarla? ¿Alquilarla? Elegí, vos elegís, ¿ok? Suele ser como algo muy predeterminado, muy básico y que uno mismo lo tiene que crear, ¿está bien? Entonces, esta es la primera opción, esta es la segunda. Y la tercera opción sería, bueno, ya fue, voy a invertir tipo más en anuncios porque el volumen niega la suerte, entonces yo invierto más en anuncios, por más de que pierda ventas por no poder gestionar a los leads, es como, bueno, si yo meto más de acá, va a salir más de acá, o sea, es como un embudo. Entonces voy a hacer eso, ¿ok? Bueno, te voy a decir los problemas de cada una de ellas y por qué ninguna de estas tres opciones te va a ayudar a resolver los problemas que estás teniendo a día de hoy. Yo creo que la peor de estas es lo de los anuncios. Es literalmente quemar tu plata. O sea, vos invertís, vamos a poner una suma tipo de $1000 de anuncios, que tampoco es tanto, porque la realidad es que cada vez los anuncios son más caros y funcionan menos, ¿ok? Porque todo el mundo hace anuncios, nadie es original con sus creativos, la gente cada vez confía más, entonces no está tan bueno, o sea, sinceramente. Entonces, yo creo que los anuncios mejores son para potenciar el contenido orgánico y esas son las inmobiliarias a las que mejor les va a ir. Pero al margen de eso, que eso es otro tema y otra discusión, vos te estás invirtiendo $1000 en anuncios para tener un ROAS increíblemente bajo. ¿Por qué? Pues estás trayendo un montón de leads que no puedes responder. Entonces va a haber un montón de gente que obviamente no va a estar calificada y no pasa nada si las perdiste. Pero hay un montón de gente que sí, que estaba a punto de comprarte una propiedad, quería tasarla, quería alquilarla, lo que sea, y no terminó recibiendo una respuesta porque nadie le respondió a tiempo, se perdió entre las consultas del fin de semana, las consultas fuera del horario, o las respondiste muy tarde, pasó una semana, todavía no agendaste a la persona. ¿Ok? O nunca le hiciste seguimiento, entonces se perdió. Entonces, para mí, esta es la peor de absolutamente todas. Y estas dos también son bastante malas. Primero, lo de contratar más gente, ya creo que dejé un poco en claro del por qué no es la mejor opción. Porque si, a ver, hay gente que tiene un equipo comercial muy grande y aún así no da abasto para responder las consultas. Le voy a poner el caso hipotético de un cliente que tiene 50 agentes vendedores, ¿ok? Que obviamente más allá de responder, uy, estoy tapando ahí, tiene 50 agentes vendedores y más allá obviamente de responder WhatsApp hacen otras cosas, pero tampoco es que este inmobiliario recibe tantas consultas, ¿ok? Recibe 200 consultas diarias, tampoco es tanto, ¿ok? Y con un equipo de 50 agentes vendedores no lo llega a responder, o sea, pasan días que quedan leads dando vueltas en el CRM que tienen y nadie les contesta, ¿ok? O tardan en responder 4 o 5 horas, entonces... Esto lo único que va a hacer es, primero, no resolver tu problema y segundo, aumentar tus costos fijos al mes y también tus costos de gestión, ¿no? Porque uno como líder, o sea, hay que poner un supervisor, alguien que se encargue de gestionar que este personal rinda, entonces esto tampoco es una buena opción. Y esta última de acá podría parecer la más atractiva, porque decís, ok, pago $100, veo qué onda, si no me gusta, no la pago más, y ya está, en 20 minutos tengo una IA mágica que me soluciona la vida. Y claro, después te das cuenta de que te lo vendieron como una IA mágica, pero en realidad funciona mal, ¿ok? Que es lo que normalmente pasa, funciona mal, ni siquiera hacía, te das cuenta que recomienda las propiedades de forma inexacta, que califica los leads de forma inexacta, que no entendés bien cómo configurarlo, que vos no tenés tiempo, tu equipo tampoco, y al final tenés que invertir tiempo en desarrollar una plataforma que vos no entendés,
como para hacerlas funcionar. Y no solo es eso, tipo, es que una vez que empieza a funcionar, te empieza a generar más gastos, perdón, más dolores de cabeza y tipo tiempo en gestión, porque como funciona mal, tu equipo tiene que salir a apagar los incendios. Y esto no lo digo yo porque, bueno, tengo ganas de bardear a los chatbots de las SaaS, sino que lo dicen literalmente mis clientes. Yo no les jodo, chicos, que, no sé, puedo decir que el 90% de mis clientes, por no decir, creo que el 100%, alguno me estaría olvidando, todos probaron un chatbot o una SaaS antes. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, o sea, está inundado de estas. Hay un millón literalmente de plataformas como esta. Vos ves un anuncio, te dicen, probá un free trial, probá una demo, inicia tu sesión gratis, qué sé yo. Vos te metés, lo configurás, decís, ah, bueno, puede ir. Te da como un poco de dopamina barata, rápida, pues decís, ah, ok, esto funciona, ok, lo estoy creando y demás. Y claro, te das cuenta después que nadie te da soporte, que no escala, que el sistema queda obsoleto, que nadie lo optimiza. Y que al final sí tenés algo que responde, pero que responde mal y que no te permitió a vos resolver tu verdadero cuello de botella porque encima nadie te audita. ¿Qué me refiero a que nadie te audita? Nadie te analiza tu proceso comercial para ver dónde está la falla. Vos capaz crees que la falla es que respondés tarde. Pero además de que respondés tarde, el problema es que tenés una tasa de asistencia muy bajo. Entonces, como tenés una tasa de asistencia muy baja, por más de que respondas más rápido y agendes más citas, vas a seguir teniendo ese cuello de botella ahí y no te vas a dar cuenta porque no va a haber nadie experto que te audite el negocio y te diga, bueno, además de esta IA que responde rápido, vamos a implementar una estrategia de recordatorios que te permita hacer que la gente que te agenda realmente asiste, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ese es el segundo punto que hay que tener muy en cuenta. Entonces vos mirás, bueno, a ver, me decís que estas tres opciones, que son las más comunes, no tienen ningún tipo de sentido. Bueno, ¿qué hago entonces, no? Porque algo tengo que hacer. Bueno, vamos a ver ahora eso. Bueno, ¿qué te conviene? Te conviene implementar un agente de IA vendedor, ¿está bien? En tu WhatsApp que responda 24/7. ¿Por qué WhatsApp? Porque es literalmente la plataforma que todo el mundo usa. Lo usa gente desde que tiene mi edad hasta gente que tiene 60 años. Todo el mundo sabe usar WhatsApp. Es la forma más fácil de poder mantener una conversación a día de hoy. Ni correo, ni Instagram, ni Messenger, ni nada raro. WhatsApp, ok, es la plataforma predilecta y se usa en absolutamente todas las inmobiliarias, ¿ok? Portales que guían a WhatsApp, anuncios que guían a WhatsApp, Instagrams que guían a WhatsApp, cartelería que te pone el número en gigante para que los contactes. Entonces, ¿dónde vamos a redirigir el tráfico? A WhatsApp. ¿Y qué vamos a tener ahí? Un agente de IA vendedor que responda 24/7. ¿Qué es un agente de IA y qué diferencia tiene con estos chatbots que yo estaba hablando anteriormente? Bueno, un agente de IA, a diferencia de un chatbot, ya sea con IA, que sería un chatbot como más avanzado, y sin IA, que sería un chatbot que funciona como con una serie de reglas específicas, tiene la diferencia de que además de responder, vende, ¿ok? ¿Por qué? Porque es literalmente como si fuera un vendedor, pero que funciona 24/7. ¿Por qué? Porque vos lo entrenás literalmente como entrenarías a un nuevo personal. Le decís qué proceso de venta tiene que seguir, qué cosas tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer, con qué tono tiene que hablar. Le decís cómo tiene que registrar las cosas en el CRM, en qué calendario tiene que agendar las citas, cuáles son las propiedades que tenés. O sea, literalmente es un vendedor al que le das absolutamente toda tu información y que puede tomar acciones pensando, ¿ok? Muchos van a decir, pero no, Cami, la IA no piensa, la IA no razona. Es una forma de decir, si bien está configurada con una serie de instrucciones, sí, la realidad es que permite tomar acciones. Entonces, como va a poder tomar acciones, va a poder tener muchísimo más criterio que un chatbot o que sí, un chatbot con IA o sin IA. Entonces, vas a darte cuenta de que sabe interpretar al usuario, sabe entender mejor porque es conversacional, ¿ok? O sea, vos le hablas, o sea, literalmente, en todo mi video siempre muestro algún chat con un agente de IA responde súper, pero súper humano a nivel que vos no te das cuenta si te está hablando una persona o no, porque encima si le configurás un tiempo de respuesta de 1 minuto y pico, puede ser perfectamente que alguien te lo haya escrito. Entonces, suena súper humano y realmente sabe interpretar las consultas que el usuario le pide, ¿ok? Y como justamente son tipo agentes más avanzados, no se desarrollan ni en 20 minutos ni en 7 días, sino que lo desarrolla un equipo de expertos, ¿ok? Ustedes podrán haber visto capaz en YouTube un montón de videos de crea tu agente de día en 10 minutos con N8N, copié, pega esta plantilla. Bueno, todo eso es mentira, ¿ok? Todo eso es FOMO, tipo venden, FOMO es como sí, como que tipo entusiasmo barato, básicamente, o un humo también se le dice, para hacer parecer las cosas fáciles y rápidas y que sea más irresistible, pero vos podés agarrar esa plantilla, copiar, pegarla y te vas a dar cuenta de que no entendiste nada, no te funciona bien, porque estos sistemas, al ser más complejos, llevan muchísimo tiempo de optimización, con muchísimo tiempo me refiero igual a 45 días aprox, ¿ok? Y se van desarrollando por fases, ¿está bien? Primero se desarrolla, por ejemplo, el criterio de calificación de los leads, se
fija que funcione perfectamente bien, haciéndole un periodo de pruebas o de estrés, y después se avanza con la siguiente función, que sea, por ejemplo, agendar las visitas o recomendar las propiedades, ¿está bien? Son sistemas complejos que lo desarrollan equipos expertos y que tienen pilares fundamentales a seguir, que son el testing, ¿ok? Para validar que cada apartado funcione. Es como poner a una persona en periodo de prueba, bueno, literal. Y también, además de esto, la optimización constante. Yo lo digo siempre, la parte más importante de implementar ya en un negocio no es cuando lo implementás, que es cuando estás creando el agente de cero, sino es que cuando lo lanzás a producción y ves qué resultado genera. Porque ahí te das cuenta de las consultas que no entiende, las cosas que hace bien, las cosas que hace mal, dónde los usuarios se frustran, si la estrategia de recordatorios que implementaste está buena o no es tan buena, porque capaz son poco recordatorios o son en un horario que no es adecuado. Entonces, la parte más importante para mí es la de testing, pues si no vas a lanzar a producción algo que no está bueno, y la segunda de optimización para justamente ver qué resultado generó eso y poder escalarlo. Entonces, eso es lo que tendrías que implementar, no un chatbot, ¿ok? Sino un agente de IA que responda como un humano y se entrene como si entrenaras a un vendedor, con la ventaja de que los costos son muchísimo más baratos, que funciona 24/7, que nunca se va a olvidar de hacer un seguimiento, que nunca se va a olvidar de hacer recordatorio. Y si a día de hoy recibís 200 consultas y el día de mañana invertís más en anuncios y recibís 600 consultas, las va a poder gestionar esa gente, no vas a tener que implementar otro, cosa que un equipo jamás va a suceder, y con un sistema que funciona mal, como un chatbot de este tipo de plataformas, tampoco, ¿ok? No se las va a bancar y no va a tener nunca el nivel de interpretación que requiere poder atender a un lead que esté caliente, ¿ok? Así que eso. Después, ¿qué seguiría? Analizar tu negocio a nivel números. Esto es lo que yo decía. Si vos crees que tu problema es que respondes tarde, ok, probablemente, porque la mayoría de inmobiliarias responden muy tarde y aparte tienen límite de horario, entonces ya con eso pierden un montón de ventas, pero al margen de eso vos tenés que ver tus KPIs y fijarte dónde podés estar teniendo cuello de botella, porque un problema, como por ejemplo, un problema grande, un problema macro, como por ejemplo estar agendando pocas visitas en relación de las consultas que recibís, no se debe únicamente a un factor, sino a una serie de factores. Entonces, justamente con una IA vos tenés que intentar resolver la mayor cantidad de esos factores. Entonces, ¿cómo lo vas a identificar? Bueno, vamos a analizar tu proceso comercial, ¿ok? Analizar, ahí le pongo la P de proceso comercial. ¿Qué KPIs tenés que estar teniendo? Bueno, tengo varios videos hablando de KPIs, bueno, varios, creo que son dos, pero los puedes revisar. Pero, por ejemplo, de consultas convertidas a citas. Deberías tener al menos un 20% de conversión. Esto va a depender igual mucho de qué forma adquieras clientes, ¿ok? No es lo mismo un lead de anuncios que un lead de contenido orgánico. El lead de contenido orgánico confía mucho más en vos, le gusta mucho más tu marca, quiere comprarte a vos. Entonces, se vio 500 reels de las propiedades, está completamente enamorado. Entonces, bueno, es distinto, pero por lo menos deberías tener un 20% de tasa de cierre, en teoría, como de consultas a citas, ¿ok? Lo mismo con el swap rate. ¿Cuál es un swap rate adecuado? ¿Qué sería el swap rate? Sería básicamente cuánta gente asista a tus citas, ¿no? Vamos a decir que vos agendaste, no sé, 200 citas, ¿ok? Normalmente la mayoría de esas 200 capaz asisten 150 personas. Eso es un swap rate muy bajo. Un swap rate tipo ideal sería de un 80%, por ejemplo, ¿ok? Consultas a cita. Bueno, después fijarte que esas personas estén calificadas, está bien. La realidad es que por lo menos un 90% de la gente que asiste a la visita debería estar calificada, porque si no nunca te debería haber agendado. Entonces también eso es un pilar como súper importante. Y también fijarte que un porcentaje racionable de las personas que eh, te escriben sean personas que estén calificadas, si no probablemente ahí ya tenés que optimizar algo en tus anuncios, pero deberías tener más o menos estos números. Te pongo los tres pilares más importantes, que es de la gente que te habla, cuánta gente te agenda, de esa gente que te agenda, cuánta realmente está calificada, y esa gente que calificada, cuánta realmente asistió, ¿ok? Entonces estamos hablando de un 20, puede ser también un 30%, ¿ok? De conversión de consultas a citas. Después, tener un 80% de swap rate y que es 90% de eso por lo menos esté calificado, ¿ok? Hasta incluso un poco bajo. Yo diría que es que se te puede colar a un lead que medio que no cuando asistió a la visita, pero no debería sucederte, así que deberías estar teniendo un poco estos números. Si vos notás, o también, bueno, fijarte, por ejemplo, la cantidad de gente que no respondiste, o sea, cuánta gente te queda sin responder. Bueno, otro punto importante, ¿no? Es que, como ya sé, como para mí está novia la respuesta, pues todas suelen tener el mismo problema, me olvido de mencionarlo, pero también algo súper importante. ¿Cuánto tiempo tardás en que alguien te agende? O sea, ¿cuánto tiempo tardás en que alguien te agende? Y cuánto tiempo pasa entre mensajes, ¿ok? Entre tanto el primer mensaje como los demás.
Entonces, si vos tenés estos números muy altos, o sea, tenés, por ejemplo, que cada mensaje tardás 1 hora en contestar el primero y después 2 horas capaz entre los mensajes, qué sé yo, algunas veces más, unas veces menos, el primer mensaje capaz tardás, viste, inmobiliarias que tardan hasta un día, ¿ok? Eh, lo vas a tener mal y vas a estar pidiendo muchas ventas. Entonces acá que necesitas, vas a necesitar implementar algo que responda 24/7. Si vos tardás muchísimo en agendar, probablemente sea por este ida y vuelta constante o porque no tenés un proceso como muy definido y proactivo para agendar una visita. Entonces lo mismo, que vas a necesitar acá implementar un agente de IA que responda 24/7. Pero vamos a ver un poco más en detalle esto, como para que vos tengas una noción de según tu situación más en particular, dónde tendrás que hacer énfasis. Si, por ejemplo, vos recibís leads que están calificados, pero la realidad es que pocos de ellos te agendan, probablemente tu asesoría sea mala, ¿ok? Probablemente tu calidad de atención sea mala. Y esto no tiene solamente que ver con el tiempo de respuesta, sino que también con, no sé, hacer al lead sentir escuchado y poder asesorarlo de forma personalizada, no copiando y pegando mensajes del portapapeles, ¿ok? Con la peor de las ondas. Entonces, probablemente tu asesoría sea mala y tengas que implementar acá un buen agente ya que pueda actuar como un asesor recomendando propiedades según el interés del usuario y que sea súper amable, más allá de que responda 24/7, que para mí es como básico, ¿no? Después, si por ejemplo tenés una baja conversión, lo que puedes implementar son seguimientos automáticos, ¿ok? Es imposible que con seguimientos automáticos no vendas más, porque todas esas citas que vos estabas perdiendo por básicamente no volver a contactar al lead, va a ser una industria donde el recontacto es tan importante, porque son propiedades caras, 200.000, 300.000 dólares, la gente no es que compre una propiedad todos los días, entonces básicamente con mayor cantidad de recontactos tenés más probabilidad de que agenden y nadie en el mercado lo hace, así que también te podés diferenciar, así que si tenés una baja conversión, probablemente sea también porque tardás un montón en responder, pero ya teniendo una gente que responda 24/7 y que encima haga seguimientos automáticos, vas a poder resolver ese problema. Si tenés una baja tasa de asistencia que vas a implementar recordatorios, ¿ok? Automáticos también para que la gente asista a esas visitas. ¿Está bien? ¿Y cuál era la última métrica? Ah, los leads calificados. Ok, bueno, eso también. Si tenés pocos leads que estén calificados, ahí está, vamos a poner, que vas a implementar un proceso de filtrado. Está bien, para mí esta es una de las cosas más difíciles de hacer y entrenar inteligencia artificial, pero vale la pena porque o sea, no tiene ningún tipo de sentido que vos estés hablando, ni vos, ni la gente, ni nadie, con leads que no tienen los requisitos para poder comprar o para poder alquilar o lo que sea. Entonces, realmente el proceso de filtrado es súper importante. Y si no estás filtrando, y pues sí, probablemente pierdas un montón de tiempo, básicamente, y no estés priorizando a los leads que más potencial de compra tienen por estar hablando y perdiendo tiempo con todo el mundo, básicamente. Entonces, eso sería súper importante. Y después, por último, voy a hablar de algo que se habla muy, muy poco, pero es literalmente lo más importante, que es automatizar de forma gradual, ¿ok? Automatizar de forma gradual. Y más allá de automatizar de forma gradual, también sería por ROI. ¿Está bien? A ver, que vos tengas un problema grande, como por ejemplo que estás agendando pocas visitas en relación a las consultas que tenés, y que tengas varios factores que resolver, no significa que lo tengas que hacer todo de una. Hay negocios que son muy, pero muy tradicionales, ¿ok? Inmobiliarias que ni siquiera tienen CRM, ¿está bien? Entonces, yo los entiendo, o sea, porque he hablado con todo tipo de clientes en distintas situaciones. Tengo clientes que han probado otras soluciones con IA y no les han dado resultados. Entonces, ¿qué tienen? Tienen miedo de volver a invertir encima un desarrollo, ¿ok? Porque una suscripción, claro, tenés más desapego, pagás $100, no me sirvió, bueno, perdí $100. Con un desarrollo el costo no es $100. Entonces, tienen miedo de que no les funcione, también tienen miedo de perder el control, ¿ok? Tipo, ok, no me deja tranquilo delegarle las visitas a un agente de IA. ¿Por qué? Porque he visto que funcionan muy mal, entonces yo no le quiero delegar las visitas, que es lo más importante, a un agente de IA. Entonces tienen miedo de que paguen y no funcione, tienen miedo de perder el control. También, qué sé yo, tienen una cuestión con los valores, tipo, no quieren reemplazar al equipo porque no comprenden que la IA los va a potenciar a su equipo comercial y va a hacer que se puedan enfocar en cosas más importantes que despedir a todos, por así decirlo. O sea, no, la realidad es que no. ¿Qué otra cosa tienen miedo? No entienden cómo funciona o creen que es muy complejo.
¿ok? Porque no entienden justamente cómo funciona. Entonces dicen, ok, mis empleados son muy grandes, mi inmobiliaria tiene un equipo que es muy tradicional de hace muchos años, mis clientes son compradores grandes, no se van a acostumbrar y también tienen de nuevo miedo, o sea, todo se resume a tener miedo por algo básicamente, pero también pueden creer que es muy complejo, que no se van a poder adaptar al nuevo CRM, que va a ser un desorden en la coordinación porque no se van a acostumbrar, porque a día de hoy todo es muy manual o lo que sea. Entonces, justamente por eso es tan importante hacer una auditoría. ¿Y qué vas a hacer vos primero? Atacar lo que mayor ROI te dé, ¿ok? Si tu problema más grande a día de hoy es que respondes cada 2 días a los leads, el primer mensaje que tardás un día entero en responder, queda el lead ahí dando vueltas en tu CRM, bueno, a ver, implementar, por ejemplo, seguimientos, recordatorios, ¿te va a ayudar? Sí, pero no es lo primordial, ¿ok? Primero avancemos implementando un agente de IA, ¿ok? Que se encargue de filtrar a los leads, responder 24/7 y recomendar las propiedades. Y que capaz, bueno, derive a un asesor, está bien, si ese es tu caso. Entonces, bueno, hacemos eso, ves resultados y después avanzamos, por ejemplo, con que agende todas las visitas. Porque vos capaz me decís, bueno, no, pero tenemos un montón de propiedades, es muy complejo, tenemos un montón de agentes, bueno, ok, después avanzamos con eso, con los seguimientos, con los recordatorios y hacemos como que vamos subiendo escalones, ¿no? Tipo, vos estás acá en el nivel 0, bueno, vamos al nivel 1 y después pasamos al nivel 2 y acá ya llegamos a la meta y ya podemos automatizar otro área dentro de tu inmobiliaria porque hay muchas más que la atención al público y las ventas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde vamos a atacar? Lo que mayor ROI te dé, o sea, donde esté tu problema más grande, bueno, ahí vamos a atacar y después podemos avanzar de forma gradual, ¿ok? Esto es capaz en negocios, sí, como que tienen capaz mayores miedos o tienen como un nivel de digitalización muy baja, pero yo creo que lo ideal, de igual forma, es que no es ir con todo porque no se va a desarrollar de un día al otro, ¿ok? Y también es porque el proceso tiene que ser bueno, ¿ok? Nosotros con nuestros clientes, ¿qué hacemos? Les implementamos un agente de IA que no es solamente una IA que responde en el WhatsApp, sino que además le damos, por ejemplo, un CRM, armamos una base de datos con las propiedades, donde las pueden modificar, les damos un calendario, ¿ok? Todo lo damos en un BPS para que sean siempre ellos dueños del sistema y si no nos pagan una suscripción mensual, que puedan seguir usándolo, ¿no? Como en otras plataformas que si no pagas una suscripción mensual ya no sos dueño básicamente de tu sistema y todo lo que construiste lo perdiste. ¿Se entiende? Entonces, primero implementamos eso y ¿qué hace este agente de IA? Además de responder 24/7, filtra los leads, ¿ok? Los filtra, pues esto es súper importante. Recomienda las propiedades, está bien. Además de recomendar las propiedades, va a poder agendar las visitas, está bien. También va a poder cancelar, la va a poder reagendar, va a poder enviar seguimientos, ¿ok? Y va a poder enviar recordatorios, ¿ok? Automáticos. Y con esto literalmente automatizamos que casi que el 100% de todo lo que es el proceso comercial inmobiliario, todo registrado en el CRM con que ninguna consulta se pierda, pero nosotros logramos hacer algo un sistema tan robusto desde un inicio y en poco tiempo, porque 45 días para implementar esto, si te lo pones a pensar, es poco y encima cada vez reducimos más ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma gradual, no es que en 2 minutos ya tenemos todo armado, en una semana lo construimos y listo. Sino que vamos haciéndolo de forma gradual, ¿ok? Hacemos primero una auditoría de todo lo que es el negocio para entenderlo bien, entender cómo funciona el proceso comercial, hacerles completar un buen formulario para poder tener toda la información y accesos necesarios, montamos la infraestructura, todas las herramientas las instalamos, las conectamos y demás, y primero atacamos lo más importante, ¿ok? Hacemos, por ejemplo, una simulación del proceso comercial sin ninguna función real, simplemente para ver que hayamos entendido bien cómo tiene que ser el resultado final, ¿ok? Como si fuera un maquetado. Y después de eso avanzamos, por ejemplo, con el filtrado de los leads, ¿ok? Y lo vamos validando con cada uno de nuestros clientes. Entonces hacemos un periodo de pruebas, como de estrés. Vemos que filtra bien, ok, bueno, avancemos con, por ejemplo, la recomendación de las propiedades. No hacemos todo de una. Y de esta forma logramos que cada pilar o cada funcionalidad realmente funcione bien. Y después, cuando lo lanzamos a producción, no es como, bueno, listo, terminamos de trabajar, ya está todo perfecto. La IA responde y nadie más trabaja, sino que hacemos lo más importante para mí, que es la optimización. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos esta optimización? Esta gente de IA, más allá de responder y hacer todo lo que dije que hace, también va a sacar métricas. Está bien de forma automática, en donde en un dashboard que también está dentro de las herramientas que instalamos en el BPS o la infraestructura de cada cliente. Entonces, nosotros nos sentamos a ver ese dashboard, ver cómo mejoró la conversión de las consultas, cómo mejoró la tasa de asistencia, cuál es el porcentaje de leads calificados que estamos obteniendo, qué cosas la gente está pudiendo responder, qué cosas no porque no tiene información, qué cosas responde mal porque alucina, lo que sea, y lo vamos ajustando. Entonces, con el pasar el tiempo, el agente está muchísimo más pulido. Es como un empleado que entró sin experiencia y salió con 10 años de experiencia, bueno, así, literal. Entonces, de esta forma logramos que se implemente un sistema como tan robusto desde un principio.
y bueno, justamente que funcione bien. Pero esto va a depender de cada negocio. No es lo mismo una inmobiliaria que tengas un equipo de 50 personas que una que tenga un equipo de 5. Entonces va a depender un poco de cada cliente, pero esto es lo que yo diría, que básicamente quien realmente los pueda ayudar va a implementar las cosas de forma gradual, va a mostrarles resultados. Es que eso es lo que pasa con la mayoría de nuestros clientes. Suelen entrar con miedo, pero confiando en que va a salir y no entienden nada probablemente al principio, pero con el pasar de los días van viendo avances, van viendo cómo la gente responde, van entendiendo cómo es el proceso, la metodología de trabajo y terminan saliendo con un sistema que les funciona excelentemente bien y les resuelve de una vez por todas los problemas que tienen. Así que eh, si sos un dueño de una inmobiliaria, básicamente que recibe más de 60 consultas diarias, como dije al inicio, y para escalar necesitas implementar un sistema como este que te permita justamente tener más ventas con los mismos recursos y hacer que tu equipo comercial tenga más tiempo disponible para enfocarse en cerrar las ventas. Te recuerdo que en la descripción de este video te dejé un link para que tengamos una auditoría gratis, totalmente eso, gratis, uno a uno conmigo, que podamos entender tu situación actual, ver dónde estás perdiendo las ventas y explicarte cómo podemos solucionarlo con IA. Así que sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente.